Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Este es el curso de amplificador operacional lo más básico. Yo soy el profesor Begovic y en esta ocasión vamos a platicar acerca de el comparador de nivel de tensión no inversor e inversor. Bueno, acuérdate que en el video anterior vimos el comparador de cruce por cero. Ahora lo vamos a ver el comparador pero cruzando por un nivel de tensión que nosotros fijemos. Y vamos a tener una aplicación que va a ser el PWM hecho de forma analógica. Y después otras dos aplicaciones, esas las veremos en un dibujo. Mientras tanto, pues vamos a ver directamente en el simulador la explicación. Vamos para allá. Una pausa antes de comenzar con esta explicación. Si tú no sabes qué es un PWM o qué es la modulación por ancho de pulso, te recomiendo que veas el video número 74 de mi lista de reproducción PIC16F887, programa en ensamblador. En este video, que se llama PWM mediante subrutinas, en los primeros 5 minutos yo te explico qué es un PWM. De todas maneras, la liga te la pongo en la descripción. Bueno, ya estamos aquí con el circuito. Este es el diagrama del comparador de cruce por un nivel de CD, ¿no? El cruce por un nivel de CD, y este es de tipo no inversor. A comparación del video anterior, antes teníamos nosotros cualquiera de estas dos terminales. En el comparador de cruce por cero, pues cualquiera de las dos terminales iba a 0 volts, ¿no? A la referencia. Y ahora lo vamos a poner a un valor de CD. En este caso, por ejemplo, yo aquí puse 5 volts. ¿Cómo funciona? Todo el tiempo que la señal de entrada se encuentre por debajo de este umbral de CD, bueno, pues al hacer la diferencia, si este es menor que este valor, al amplificarse por la ganancia del amplificador, bueno, pues se va a ir a saturación negativa. Pero en el momento en que la señal de entrada es mayor que la tensión constante, pues en ese momento la diferencia es positiva y se va a saturación positiva. Por eso cuando esta señal es mayor a este umbral y nos da una saturación positiva, se le conoce que es como de tipo no inversor, porque no va a invertir la salida con respecto a la entrada. Bueno, vamos a verlo funcionar. En este caso aquí tenemos una señal triangular de 10 volts pico o 20 volts pico pico, y aquí tenemos nosotros este valor de 5 volts. Entonces yo voy a poner a correr vamos a poner el canal 1. Aquí está la señal de entrada, está a 5 volts el canal 1, entonces cada división pues vale 5 volts. Entonces aquí llega dos divisiones arriba, a partir de la señal del medio pues serían 10 volts pico, y hacia abajo, otros dos cuadros hacia abajo, pues serían otros 10 volts, lo cual hace que sea una amplitud pico pico de 20 volts. Después, si nosotros comparamos, ya no va a ser tan parecida la señal a la que teníamos anterior, que era completamente simétrica. Aquí vamos a ver, voy a pausar esto y lo vamos a llevar a un pedazo más grande a través del zoom. Vamos para allá. Bien, aquí está la señal con el zoom. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Viene la señal de entrada que llega hasta menos 10 y empieza a subir. Aquí está 0 volts en esta línea, el centro del osciloscopio, y no hace el cambio ahí. Sigue subiendo la señal y es justo cuando alcanza 5 volts la señal de entrada. Es justo cuando alcanza 5 volts que la señal de salida cambia de saturación negativa, que es en la que estaba, hasta saturación positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras la señal de entrada sea mayor a 5 volts, como lo es en todo este espacio que estoy marcando con el mouse, bueno, pues todo este tiempo la señal de salida será saturación positiva. Una vez que decrece la señal de entrada por debajo del nivel que marcamos, en este caso 5 volts, entonces en ese momento se convierte en saturación negativa la salida del amplificador operacional, y es así como funciona. Nosotros podemos cambiar el umbral libremente con esa fuente. Entonces vamos a hacerlo así. Voy a regresar al simulador para seguirlo analizando. Aquí podemos cambiar este valor. Simplemente pues lo puedo detener aquí y le cambio yo así, dándole doble clic. Podría ser una opción, podría ser una opción que yo le diga que a los 8 volts haga el cambio.
Sin embargo, creo que pudiera ser una mejor opción cuando estamos haciendo experimentos de laboratorio en la escuela, pues que la forma de cambiarlo sea a través de un potenciómetro. Aquí se ve, otra vez aquí se ve que ahora es más delgado esto, por la razón de que está haciendo el cambio hasta que la señal de entrada alcanza los 8 volts, y recuerda que el máximo que de lo que tiene son 10 volts, entonces solamente todo ese tiempo que tarda arriba de 8 volts hasta los 10 volts va a estar en saturación positiva y el resto en saturación negativa. Voy a pausar esto tantito. Vamos a cambiar esta fuente de aquí por un potenciómetro. Bueno, aquí ya hice el cambio. Quité la fuente y puse este potenciómetro. Yo utilizo normalmente potenciómetros entre 10K y 50 kilo ohms. Perdón, entre 100 kilo ohms. No me gusta mucho bajar los potenciómetros para que no demanden mucha corriente. Y no me gusta subirlos mucho porque entre más subes el valor de un potenciómetro, pues más propenso al ruido se vuelve el circuito. Entonces yo creo que un intervalo correcto para potenciómetros pues pueden ir entre 10K y 100K. Por eso aquí escogí uno de 50K, aunque sea simulador. Bien, ¿cuánta corriente va a pasar por aquí? Bueno, pues si tenemos VPP que es de 12 y aquí menos 12, pues la diferencia es de 24 volts. Entre los 50K pues nos queda algo así como 480 microamperes. Entonces es una corriente muy bajita que no nos va a afectar. Bueno, ahora sí, yo puedo ir moviendo con mi potenciómetro pues libremente esto. Vamos a ver cómo lo haríamos. Vamos a quitar la pausa y vamos a correr el... Bien, ahí está exactamente al 50%, quiere decir que el potenciómetro está a 0. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Ahí. Aquí está haciendo el cambio justamente por 0 porque está a la mitad del potenciómetro. Pero apenas mueva yo este y puedo ir cambiando. Vamos a ponerle aquí al 70% y vemos como los umbrales. Aquí vemos que el umbral ya cambió justamente a 5 volts aquí. Entonces lo podría subir todavía un poco más. Sin embargo, voy a tener cuidado porque VPP y VPN pues sí son mayores que nuestro máximo nivel que tiene esta fuente. Ahora vamos a hacer el cambio un poquito más. Vamos a poner el 75 y vemos cómo se va haciendo más estrecho. Vamos a abrir un poquito aquí. Empieza a ser más estrecho el ancho de pulso, ¿no?, que tenemos. Ahí se ve perfecto. Entonces luego vamos a regresar. Inclusive podría regresar a 50% e irme un poco antes, ¿no? Y vamos a ver que los cambios los va a empezar a hacer antes. Por ejemplo, aquí en el 35% se nota que ahora está haciendo los cambios hasta que llega por estos puntos acá abajo. Aunque sean puntos negativos, si yo pusiera un multímetro, que es lo que voy a hacer ahorita para ver en cuánto está el valor del potenciómetro, que es un valor de CD constante. Aquí está, y podríamos correr este circuito ya. Y entonces vemos aquí, por ejemplo, que estamos en menos 3.6, que sería el punto en donde está cambiando. Si yo lo muevo un poquito más, por ejemplo aquí, pues ya se me fue a menos 7.2. El cambio lo está haciendo hasta acá abajo. En fin, yo ya estoy jugando con el ancho de pulso, lo cual nos puede llevar, si acondicionamos bien esto, a pues hacer un PWM con un potenciómetro. Esa sería una de esas aplicaciones. Podríamos conjugar este circuito, por ejemplo, se me ocurre, con la serie de diodos que habíamos colocado a la salida del circuito, justamente para que se pudiera acoplar hacia un circuito digital. Vamos a acoplárselo, voy a hacerlo. Bien, ya aquí están los cambios, ya le agregué el diodo rápido, nuestro Zener, para asegurar que sea de 5.1 volts la salida a lo máximo y las resistencias necesarias. Bueno, esto debería de generarnos a la salida un PWM dependiendo de cómo yo esté modificando ancho el valor del potenciómetro. Sin embargo, si fuera necesario, pues todavía podríamos cambiar el offset de la señal de entrada. Vamos a ver cómo nos queda de esta forma. Vamos a abrir
el osciloscopio. Ya no quiero ver la señal de entrada, ya no es de mi interés. Vamos a quitarla. Esta ya no me interesa. Y tampoco me interesa ver esta. De hecho, lo que me interesa es la última salida, que sería la verde. Entonces vamos aquí a decirle que aquí está 2 volts por división. Si yo empiezo a mover esto, aquí vemos que el ancho de pulso, fíjense, en estado bajo es un tiempo muy corto y después el tiempo en estado alto es muy largo, ¿no? Y esto se repite. La frecuencia no va a cambiar nunca. Vamos a ajustarlo para que se vea un poco mejor. Creo que ahí se ve bien. La frecuencia no va a cambiar nunca, que es lo importante de un PWM, porque la frecuencia la está dando la señal de entrada. Ahora, si nosotros movemos esto, por ejemplo ahí, veamos cómo cambia el ancho de pulso. Ya tenemos un ancho de pulso en estado alto más cortito. Y aquí, por ejemplo, sería muy cortito, ¿no? Ahí es un ancho de pulso muy corto y casi todo el tiempo está en estado bajo. Entonces, esta es una manera analógica de construir un PWM con una señal triangular y un amplificador operacional. Así es como se construye el PWM. Vamos a cambiarlo a este lado, que sea muy ancho. Ahora la parte alta que sea mucho tiempo en alto y poco tiempo en bajo. O lo puedo llevar al 50% para que sea el tiempo igual, 50% en estado alto y 50% en estado bajo, ¿no? Que sería este caso que estamos viendo aquí. Ahí se ve claramente el periodo, pues es de tenemos ahí 50 milisegundos en alto y 50 milisegundos en bajo. Entonces esa es una manera muy buena de construir un PWM. Bien, ya nada más restaría pues cambiar tal vez las terminales para comprobar el sentido del inversor. Vamos a hacerlo rapidísimo. Bien, aquí el único cambio que hice ahora para hacer el comparador de nivel inversor, bueno, pues fue cambiar nada más la terminal. Ahora la no inversora pues se va hacia el nivel de CD constante y la inversora será la señal de entrada. Entonces, cuando la señal de excitación sea mayor que la señal de comparación, pues entonces en ese momento tendremos una tensión en la salida de saturación negativa. Entonces voy a poner esta al 75%, que son los 5 volts, y vamos a darle un pequeño zoom. Bien, ya tenemos aquí el zoom. Vemos que cuando va creciendo la señal de entrada y supera al nivel que tenemos de CD de comparación, en ese momento se hace el cambio de la señal de salida, que es la señal azul, cambia a saturación negativa. Y va a durar todo este tiempo mientras la señal de entrada sea mayor que este umbral, se tendrá saturación negativa. Por eso este se dice que es inversor, porque cuando tenemos una señal más grande que el nivel de interés, bueno, pues tenemos una saturación negativa, ¿no? Cuando decrece la señal, ahí es cuando se vuelve saturación positiva. Entonces, bueno, esta es la comprobación. Vamos a regresar al circuito. Y por último, pues lo que podríamos revisar es cuál es el comportamiento de este circuito cuando nosotros vamos a quitar tantito la de entrada y tendríamos la de salida. Pues tenemos otra vez una señal cuadrada ya lista para meterse un micro de 0 a 5 volts. Cuanto más, solamente que pues está invertido el PWM, ¿no? Antes entre más me acercaba a los más 12 volts, el tiempo se hacía más pequeño, ¿no? El tiempo en estado alto de la señal de salida. Y ahora es al revés. Si yo quisiera que el tiempo fuera muy corto, pues me voy a la parte negativa. Esto lo podemos comprobar aquí. Ahorita está en 8.4 la entrada. Me voy a ir completamente al lado opuesto. Aquí al 20%. Ya estamos en menos 7.2. Y nos damos cuenta que ahora el tiempo del PWM pues es muy pequeñito en comparación al estado alto, al estado bajo que tiene la señal. Bueno, pues este es uno de las posibles aplicaciones que puede tener este circuito. Aquí está el diagrama completo. Creo que ahí se aprecia bien. Otra de las posibles aplicaciones que puede tener esto, te las voy a dibujar en este momento. Vamos al dibujo. La mejor manera para que se aproveche este material es difundiéndolo. Por favor, compártelo,
dale like y síguelo disfrutando. Ya estamos en el área de dibujo y el primer ejemplo que me gustaría marcarte pues es un sensor de humo. Quiero decirte, no estrictamente se debe de utilizar esta técnica para censar el humo, pero sí pudiera ser. Bien, vamos a ver de qué se trata. Tenemos una fuente de radiación luminosa. En este caso yo pienso que lo correcto sería usar solamente luz infrarroja. Y tenemos un fotodetector que justamente debe estar acoplado a la longitud de onda del emisor, ¿no? O sea, si este es de 950 nanómetros, pues este también debería de captar entonces la parte más sensible debería ser a 950 nanómetros. Y bueno, mientras no haya humo, pues este va a mantener, este circuito ya acoplado y acondicionado, va a mantener un valor constante de CD. Constante, siempre va a estar en ese valor mientras no haya humo, sigue recibiendo la luz. Y esto va a generar que a tu salida, por ejemplo, depende del valor que pongas en el comparador que hemos hecho, pero si este valor, por ejemplo, es mayor, que el valor que pusiste en tu potenciómetro, pues entonces en la salida tendrás un uno lógico. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando empieza a haber humo? La cantidad de luz va a disminuir y depende de cómo tengas acondicionado esto, puede ser que la tensión empiece a disminuir también a la salida. Si la tensión disminuye, puede llegar un momento en el que sea menor al valor que hayas puesto en el potenciómetro y eso va a generar un 0 a la salida. Esta parte de si genera un 1 o un 0 tú la defines aquí o podrías cambiar estas terminales para que fuera del tipo inversor. En fin, lo más importante aquí es que tú calibres este potenciómetro para definir en qué momento va a suceder el cambio en la salida. Entonces esa es una posible aplicación que tenemos con este comparador. Vamos a ver otra. Aquí tenemos otra. Por ejemplo, si tuviéramos un circuito electrocardiográfico, la verdad es que esto se puede trabajar sin problema con los amplificadores operacionales. La señal electrocardiográfica, por ejemplo, del canal 1, pues típicamente coincide con esta forma de onda. Escogí esta por dos razones, esta forma de onda. La primera es porque se ve claramente aquí los diferentes segmentos que tiene la señal electrocardiográfica, como serían el segmento P, aquí tenemos el Q, R, S, aquí el T y a veces se alcanza a ver el U. El U no siempre aparece. Pero bueno, todo esto que se ve aquí, esta parte que te acabo de escribir desde la P hasta la T, equivalen a un latido del corazón. Y después hay un pequeño reposo y después empieza todo el proceso otra vez. Entonces, si yo quisiera conocer el ritmo cardíaco de una persona a través de esta señal, pues yo tendría que saber cuántos latidos. Si yo pongo un comparador, por ejemplo, en esta zona donde están todas las formas de onda distintas, fíjate bien que va a ser muy complejo decir si hay solamente un latido, porque de aquí a acá, por ejemplo, podría interpretarse como un latido, de aquí a acá otro, luego de aquí a acá otro, sin tomar en cuenta el ruido, que ese va a ser un tema que vamos a tratar en otro video para resolver el tema del ruido. Entonces lo que tienes que hacer es escoger muy bien en dónde vas a ajustar tu potenciómetro para hacer la comparación. A mí se me ocurre que a esta altura, por ejemplo, que está un poco antes de un volt, entonces que pudiéramos colocar aquí el potenciómetro para que nos dé, por ejemplo, 0.75 volts, ¿no? Que sería más o menos la mitad donde lo estoy poniendo. Y ahora sí, cada que haya una subida y una bajada, yo puedo interpretar que eso equivale a un latido. Hay una subida y una bajada, es un latido, una subida y una bajada es un latido. Entonces el circuito otra vez vuelve a ser el mismo. Esto ya está condicionado para el dispositivo o el equipo que es el de electrocardiografía. Sin embargo, pues esta es la parte que yo quisiera decirte que ajustes, ¿no? Y pues a la salida, o sea, si yo dibujo esto aquí abajo, vamos a pintarlo con color azul, pues justamente en donde estaba el intervalo QRS, pues aquí me podría dar unos pulsos. Cuando superamos esa señal, daría un pulsito y por aquí adelante me daría otro pulsito, que es justamente en donde estábamos haciendo la comparación, ¿no? Entonces este de aquí que estoy dibujando pues podría ser la salida de 0 a 5 volts que nos está dando esta señal, ¿no? Esta de acá arriba es la entrada y esta sería ya la salida del circuito con tope de 5 volts.
tratando de imaginar que bueno, que sí le atiné a las líneas, ¿no? Y el último ejemplo pues también pudiera ser parecido, solamente que ahora con un equipo que estamos más acostumbrados a usar ahorita por la pandemia, pues que es el pulsioxímetro, pero el principio de funcionamiento es muy parecido al que vimos con el del humo. Bien, vamos a ver en esta la forma de onda de salida del sensor, pues más o menos es como esta. Aquí pudiera pasar lo mismo, si no seleccionas bien tu nivel de comparación, pues entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a parecer que hay un momento largo en el que está sucediendo, o que hay repetidos eventos en un momento que no era así. Es decir, ¿cuántos latidos hay? Bueno, pues yo sé que aquí todo este proceso es un latido, pero cuando lo hago pasar por zonas como esta, se puede identificar más de un latido, y eso sería un error. Por eso sugiero esta línea que está brillosa, es la que yo sugiero en donde quiero que se haga la comparación, porque aquí solamente sube una vez y baja una vez. En estas zonas puede detectarse más de una sola vez, ¿no? En este caso sí se utilizan estos dos tipos de LEDs, infrarrojo y rojo, y después se pone el dedo en medio para que, bueno, pues hay un fotodetector que pueda determinar la cantidad de luz que llega dependiendo de la sangre que tan oxigenada va, ¿no? Cuando va pobre en oxígeno, bueno, pues se vuelve un poco más oscura, un poco más opaca, y cuando está rica en oxígeno se vuelve muy brillante la sangre, ¿no? Y eso es lo que nosotros podemos identificar en este lado, que es lo que nos dice la cantidad de oxígeno. Además de que pues podemos saber cada cuándo está aventando sangre el corazón. Y otra vez el principio de funcionamiento sería el mismo comparador que propusimos en la clase. Entonces, si te das cuenta, podemos encontrar muchas más aplicaciones, sobre todo en el área de sensores, en donde ocupar nuestro comparador. Es inminente que necesitamos más tipos de configuraciones del amplificador operacional para amplificar, para hacer restas y para filtrar y tener mejor un control de las señales. Entonces, pues bueno, pongo estas nada más porque son las herramientas que hemos visto hasta este momento, pero con esto podemos concluir. Espero que te sea de mucha utilidad lo que te estoy mostrando y nos escuchamos en el próximo video. Bye.